Hola, yo soy Ángela para los que no me conozcáis y los que ya me conocéis, miles de gracias por volver a estar aquí. Hoy me gustaría hablaros un poco de cuál ha sido mi experiencia estudiando la carrera de biotecnología estos últimos 4 años. Que sepáis que si tenéis interés en alguna de estas partes más específicamente y no queréis tragaros el vídeo entero, que tenéis diferentes capítulos en los que os hablo específicamente de cada parte. Vale, me gustaría daros un pelín de contexto y yo empecé a estudiar esta carrera en 2022, cuando ya todo lo de la pandemia ya se había pasado un poco, y me voy a graduar este año, 2026, entonces he estado un total de 4 años en esta carrera. Yo soy de San Sebastián, entonces claro, yo me tengo que andar moviendo desde mi casa en San Sebastián hasta Bilbao. Yo iba y volvía todos los fines de semana. Conozco gente que también lo que hacía era ir y volver todos los días, tanto si era de San Sebastián como si era de Vitoria. La experiencia general, yo hice directamente ir a un piso compartido. Yo no pasé por la residencia, entonces no sé muy bien cómo es la experiencia en residencia, pero sé que hay bastantes personas que lo que hicieron fue el primer curso coger residencia o los primeros cursos y luego ya pasarse a piso compartido. Entonces, como lo veáis, está un poco difícil conseguir pisos compartidos porque son un poco caros. Yo tuve la suerte de estar en un piso que eran 310 al mes, más 30 de gastos, pero por lo general los precios rondan entre los 400 y 500 euros. No es una ciudad tan barata. Mi recomendación si vais a coger residencia en Bilbao es que da igual el sitio en el que la cojáis. Yo vivía en Astrabudúa, Leioa. Hay algunas partes que están bastante mejor conectadas con la universidad que otras, pero si vives en Bilbao no tardas tanto en ir a la universidad. Es decir, que tú puedes vivir en el centro tranquilamente. Lo primero, la Universidad del País Vasco ofrece plazas para euskera y para castellano. Aunque sean 40 plazas, son 20 para euskera y 20 para castellano, entonces hay 20 plazas. Entonces acabáis siendo poquitos en clase. Pero tened en cuenta que esta carrera se comparte tanto con bioquímica como con ingeniería química. Y no solo con bioquímica, sino también hay algunos cursos que se comparten con biología. Entonces, hay algunas clases en las que acabamos siendo 90 personas. También es bastante difícil encajar dónde va biotecnología, porque al final biotecnología abarca un montón de ramas. Abarca física, abarca matemáticas, abarca química, abarca biología, abarca ingenierías. Es evidente, yo escogí hacer biotecnología precisamente porque todavía no sabía qué quería hacer. Biotecnología también te da la opción de empezar en empresariales, en economía. Tiene muchas salidas. Yo no os voy a hablar de los colores de la biotecnología porque lo han hablado un montón de vídeos ya, pero que sepáis que hay un montón de salidas para biotecnología. Y que sepáis que estas salidas no son solo de biotecnología, estas salidas también se encuentran en biología y en bioquímica. Entonces, si no entráis en bioquímica y entráis en biotecnología o entráis en biología, no os preocupéis porque las salidas laborales que podéis tener son las mismas. A nivel formativo, evidentemente, va a diferir un poco un biólogo de un bioquímico. A grandes rasgos, si eres biólogo puedes acabar siendo bioquímico, solo que tendrás una titulación distinta y ya está. Eso para calmar un poco las cosas. Entonces tengo 3 consejos que os podría dar también. El primero es que os hagáis una especie de línea temporal, porque cuando estás en primero no tienes ni idea de nada. Y la Universidad del País Vasco ofrece charlas informativas y en estas charlas te van dando información que a lo mejor te gustaría saber a largo plazo. Es decir, yo empecé a ir a esas charlas cuando estaba en segundo, pero mucha de esa información era para cuando yo estuviese en tercero o en cuarto avanzados. Así que decidí hacerme una línea temporal y hacerme un poco a la idea de en cada bloque de tiempo qué cosas tenía que hacer. Por ejemplo, cuánto dura el curso, en verano qué cosas puedo hacer, cuándo sacarme el carné, cuándo sacarme el inglés, cuándo podría hacer Erasmus, cuándo tengo que hacer ciertas solicitudes para los másteres, cuándo tengo que hacer todas estas cosas. Estas cosas vienen muy bien tenerlas en una línea temporal para saber más o menos cuándo toca hacer qué. Entonces, esa es mi primera recomendación. La segunda, cuando empiezas la carrera tienes 18 años. Uno de los mejores consejos y una de las mejores cosas que puedes hacer nada más empezar la carrera es sacarte el carné de conducir. Yo no lo he hecho y estoy muy arrepentida de no haberlo hecho. Tendría que haberlo hecho cuando estaba en primero o si eso en segundo. En lo que al inglés se refiere es bastante interesante que te saques el inglés antes de terminar la carrera. Yo no me lo saqué durante bachillerato. Me lo saqué de segundo a tercero de carrera y fue una de las mejores decisiones que puedes hacer. Sobre todo porque para el Erasmus, por lo general, lo que te suelen recomendar es que el CAE no tenga demasiado tiempo, vaya, porque no es que caduque, pero la gente no se cree que sigas teniendo el mismo inglés que hace 5 años, ¿vale? Yo me lo saqué bastante tarde, he de decir, y me lo saqué por mi cuenta. Me lo saqué sin academia. Si os interesa saber cómo me saqué el C1
casi el C2. Puedo hacer algún vídeo, dejádmelo en los comentarios y os cuento cómo lo hice. Es bastante fácil, la verdad. ¿Es una carrera difícil, biotecnología? Es una carrera a la que dedicarle tiempo. No es como que no vayas a tener tiempo en tu vida. Yo al principio en primero dibujaba, dejé de dibujar en segundo, en tercero tampoco hice nada, aparte de la universidad, y luego ahora en cuarto estoy con YouTube. Te da tiempo a hacer cosas, tienes los fines de semana relativamente libres. Lo que más tiempo te puede llegar a quitar son las prácticas de la tarde, porque hay un montón de prácticas de laboratorio en casi todos los cursos. En cuarto ya no tanto, pero en el resto hay bastantes prácticas. ¿Se puede trabajar a la vez que se estudia? Sé de gente que trabaja en el Zara o que trabaja enseñando a niños. Si quieres trabajar, puedes trabajar. Es una carrera que recomiendo para personas que tienen un poco de inquietud científica, que quieren reconocer cómo funcionan las cosas y si eso, ayudar. Específicamente biotecnología es una carrera más pensada hacia esa segunda parte, hacia la aplicación del conocimiento que se saca de la investigación básica. Entonces, si a ti te interesa el marco biológico, pero no quieres dejar de lado la parte física, matemática y química, biotecnología puede ser para ti. Ay, eso suena muy como comercial. Entonces vamos a empezar ahora ya a hablar de las asignaturas de primero y que sepáis que las asignaturas de primero se comparten muchas con el grado de bioquímica y con el grado de biología y hay únicamente una de ingeniería química y no es especialmente difícil. Sí que recomendaría echarle un poco de vistazo a esta asignatura de ingeniería química porque luego ya en los siguientes cursos se van haciendo un poco más difíciles, pero en general las asignaturas de primero son bastante sencillas, muchas son repetición de bachillerato. Tienes biología celular, bioquímica, química, física, bioestadística, bioquímica 2, matemáticas y metodología bioquímica básica. Y la de ingeniería es fundamentos de ingeniería química y de biotecnología. Y las que son más o menos repetición de bachillerato son física, matemáticas y bioquímica 1. En química no se repite tanto lo de bachillerato. Hay algunas personas que sí han dado los contenidos que se da en química, pero hay otras personas que no. Bioestadística es nueva y mi opinión personal es que esta asignatura no tendría que estar en primero, tendría que estar en tercero, pero eso son cosas de la universidad. Es una asignatura que a mí me gustó mucho, relativamente divertida, pero hay que hacer muchos ejercicios en bioestadística. Luego tenemos biología celular. No diría que es repetición de bachillerato porque ya es un poco más técnico, es la parte del vocabulario y tal, pues es bastante importante para esta asignatura, pero sin más. Tampoco es que sea una asignatura compleja. Las de primero no son difíciles. Lo que pasa es que el ritmo de la universidad y la carga lectiva es distinta. Y además también empiezas a tener prácticas de laboratorio. Esas son las cosas que van cambiando y que a lo mejor se te hacen un poco pesados, además de que estás en un entorno nuevo. A mí me costó más en ese sentido. El primer cuatrimestre fue un poco complejo. Además, es el primer cuatrimestre y tienes ya 6 asignaturas. Y tú te plantas en primero de carrera diciendo, tengo 6 asignaturas. En bachillerato tenía 10. Seguro que puedo con esto. Y luego acabas suspendiendo alguna. No te preocupes, existen las extraordinarias. Como consejo, no demonicéis las extraordinarias. Conozco a gente que se ha dejado asignaturas para julio sencillamente porque así tiene más tiempo en enero para hacer las asignaturas y centrarse bien en las primeras asignaturas. No te presentas en enero, puedes ir a julio y la convocatoria va a ser la primera igual. ¿Vale? Eso es un truco. Lo de las convocatorias es algo que ya iréis aprendiendo cuando entréis en la carrera, pero bueno. Y luego tenemos una que me parece que es la más nueva, que es la de metodología bioquímica básica, que es una asignatura en la que te empiezan a hablar sobre técnicas de laboratorio y esa estaba bastante chula como introducción un poco a lo que es lo más importante, a lo que es más técnico, a lo que tú vas a hacer en el laboratorio. En ese sentido estaba bastante divertido. Pasamos a segundo. Hasta ahora las clases han sido casi todas compartidas con biología, entonces estás como en una salsa enorme. Ahora las clases se reducen porque estás únicamente con los de bioquímica. En este segundo curso tenemos las siguientes asignaturas. Tenemos inmunología, técnicas instrumentales, genética, termodinámica, microbiología, biosíntesis de macromoléculas y su regulación, mecánica de fluidos, cultivos celulares y tisulares, microorganismos y producción industrial y biología molecular e ingeniería genética. Este segundo año es muy centrado en biología, es muy centrado en la parte teórica. Yo las que más resaltaría y las que a mí más me interesaron fueron inmunología, genética y microbiología. Esas estuvieron muy chulas, específicamente la de genética. Inmunología es una asignatura tocha, es una asignatura a la que hay que dedicarle tiempo y es una asignatura a la que no te tienes que confiar. Es mucho temario. Tenéis un vídeo de cuando lo estudié, por si os interesa. Es una asignatura muy bonita, pero es una asignatura bastante difícil. Luego tenemos microbiología, que hay gente a la que no le gusta y hay gente a la que sí. Por lo general a los biotecnólogos sí que les gusta porque al final trabajamos un montón con bioreactores y microorganismos y tal. Entonces, bueno, estaría bien que te interesase si eres biotecnólogo, pero puedo entender que no lo haga.
Luego tenemos también biosíntesis de macromoléculas y su regulación, que es sencillamente hablarte a nivel molecular de los lípidos, de las proteínas, del ADN, de todas estas macromoléculas, cómo se generan, cómo se regulan. Es una asignatura bonita, pero es una asignatura muy técnica. Yo la recuerdo y era compleja a nivel de conceptos, a nivel de magnitud de temario también. Todas las asignaturas en segundo tenían bastante temario. Luego tenemos técnicas instrumentales, que es un poco también repetición de la asignatura de primero de metodología bioquímica básica, pero es una asignatura que estaba relativamente bien para introducirte a la lectura de artículos científicos y tal, estaba bastante bien. Y luego tenemos mecánica de fluidos. Tal y como su nombre indica, es una asignatura de ingeniería. Es una asignatura que es difícil y es una asignatura que recomiendo, esta sí, hacerla en inglés, porque hay algunas asignaturas que te ofrece la Universidad del País Vasco hacerlas en inglés y por lo general suelen ser sobre todo las de ingeniería, no tanto las de bioquímica. Luego tenemos microorganismos y producción industrial, que es literalmente microorganismos 2, pero con una visión ya un poco más hacia el uso que le puedes dar a estos microorganismos. Cultivos celulares y tisulares, que estaba bastante chulo para ver histología, entonces si no te gusta histología, lo siento mucho por ti, esta asignatura es mucho de ver, pero si te gusta, me alegro muchísimo por ti, yo fui la asignatura que más disfruté. Y luego ya por último tenemos biología molecular e ingeniería genética. Esta es una asignatura teórica, porque luego en tercero tenemos una asignatura que es la parte práctica de esta asignatura. Y es una asignatura bonita para ver un poco los métodos de ingeniería genética. Tercero de biotecnología, esta es... Sufrí muchísimo este tercero de biotecnología. Es con diferencia el peor año de biotecnología. Fisiología animal, derecho y ética en biociencias y biocatálisis. Transferencia de materia, diseño de reactores, laboratorio integrado, procesos de separación, metabolismo y fisiología vegetal y métodos en ingeniería genética y modelización matemática. Voy a hablar primero de las fáciles. Son fisiología animal, que es un poco cómo funciona el corazón, cómo funcionan las células, bastante básico todo. La profesora en castellano lo hacía todo muy fácil, según la gente que había hecho la asignatura en inglés, también era sencillo, no hay problema con esa asignatura. Derecho y ética en biociencias. No es difícil, pero es extraña. Los profesores son de derecho, bastante distintos a nosotros, a los científicos. Pero bueno, es una asignatura bastante divertida, da lugar a debates, es una asignatura que se disfruta bastante si vas con la mente abierta y con ganas de interactuar con la clase. Pero se puede hacer pesada. Biocatálisis es una asignatura muy difícil. Es una asignatura que tú te pasas el año sin entender nada y empiezas a entender las cosas a las 2 semanas de hacer el examen, cuando empiezas a entender las cosas que tienes que hacer. Otras asignaturas fáciles. Metabolismo de fisiología vegetal no era difícil, de hecho es una introducción a los organismos vegetales, no es compleja, es bastante sencilla. Si miráis el temario, no es difícil. Y métodos en ingeniería genética. Esta es el laboratorio que os he comentado antes, que estuvo bastante bien porque ya te empiezan a hablar de la estructura del TFG, de cómo tenéis que hacer los artículos y te empiezan a entrenar un poco a escribir artículos científicos. Eso me parece que está bastante bien porque de cara al TFG yo ahora estoy mirando esos trabajos y me viene bastante bien. Y luego ya tenemos las asignaturas que son difíciles. En el primer cuatrimestre tenemos juntas transferencia de materia y diseño de reactores. Son 2 asignaturas de ingeniería y son asignaturas que se te atraviesan. A mí se me atravesó transferencia de materia. La hice en castellano, hay gente que la hizo en inglés. A mí en castellano me fue bien porque yo estuve sola, porque mi grupo de amigos estaba en inglés, entonces yo, como estaba sola, le preguntaba todas mis dudas al profesor, que es literalmente lo mejor que puedes hacer. El profesor ya me conocía, ya sabía que yo iba a las clases y cuando hice el examen de transferencia de materia en enero, tuve un pequeño desliz, no sabía que me tenía que aprender una parte del temario y decidí irme del examen. El señor me dijo, te voy a poner como no presentado y cuando vayas a la extraordinaria te pongo primera convocatoria y ya está. Y tengo un vídeo de cuando hice aquella extraordinaria que lo podéis ver si os apetece. Diseño de reactores. Yo esta la hice en inglés, la gente que la hizo en castellano desconozco su experiencia, pero en inglés el profesor, creo que para cuando lleguéis vosotros no estoy segura de que vaya a seguir dando la misma clase. Es una asignatura un poco abstracta. Todas las asignaturas de ingeniería química son abstractas, hay que pillarles el gusto. Con todas las de ingeniería el problema no es hacerlas en solitario, el problema es cuando las tienes todas a la vez, ese es el mayor problema. Y es una asignatura que teniendo las 2 de ingeniería te ocupan todo tu tiempo. Y son solo 2 asignaturas, imagínate si haces el grado de ingeniería química, te cagas encima. Y luego ya el segundo cuatrimestre tenemos procesos de separación y modelización matemática. Procesos de separación es una especie de continuación de transferencia de materia. Y si la hacéis en inglés, se hace bastante bien esta asignatura. Sacas un 7, pasable.
La de modelización matemática es una asignatura para modelizar cosas, que aprendes cosas que no habías visto en la carrera hasta entonces. Si os interesa un poco más saber los temarios, que sepáis que tenéis la web de la Universidad del País Vasco y que ahí podéis mirar tranquilamente el temario de cada una de las asignaturas que os he enseñado y ver a ver si realmente os interesan estas asignaturas. No hagáis como yo, que cogéis esta página y decidís un grado u otro por cómo suenan las asignaturas. No hagáis eso, no hagáis eso. Y luego ya llegamos a cuarto. Cuarto es el año más fácil. Tienes 2 asignaturas obligatorias, una por cuatrimestre, y varias asignaturas optativas. Por lo general 4 por cuatrimestre, pero puedes reducir la cantidad de asignaturas optativas. Entonces, esto de mirar las asignaturas optativas os lo voy a dejar a vosotros. Las asignaturas obligatorias son Economía General y Organización de Empresas y Procesos y Productos Biotecnológicos. La de Econo no entiendo qué pinta en cuarto, porque lo hacemos con los de segundo de Ingeniería Química. Es una asignatura que es un pase, es una asignatura que está para sacar un 10. El examen fue... Si esos son el tipo de exámenes que les ponen a la gente que está en Ciencias Sociales, me río. Y me parece ultra injusto. Y luego tenemos Procesos y Productos Biotecnológicos, que es una especie de cajón desastre de todas las asignaturas de biotecnología. Están ahí puestas un poco de cualquier manera y el profesor hace lo que puede para explicar las cosas. Y luego tienes el trabajo de fin de grado. Específicamente el trabajo de fin de grado, si queréis saberlo, estoy haciendo una serie, podéis verlo. Y ya estaría, esas son todas las asignaturas que hay en biotecnología. Os quería comentar también que si os interesa también hacer el grado de bioquímica, podéis hacer un 5º año. Mi recomendación es no hacerlo, porque en general todos los profesores dicen, es que no merece la pena. ¿Por qué no merece la pena? Porque tú acabas de hacer 4 años de una carrera que ya de por sí es bastante especializada. Entonces que tú haciendo biotecnología decidas hacer bioquímica o viceversa, no tiene mucho sentido a largo plazo. Tiene sentido a corto si no sabes qué máster quieres hacer, si no sabes qué quieres hacer el año que viene. Si todavía no lo has decidido y necesitas un poco más de tiempo, pues te haces este otro curso. Pero hay que hacerlo con cuidado, porque por lo general los cursos de la carrera suelen tener 60 créditos, que eso es más o menos un año, pero este tiene 72, porque son 60 créditos de asignatura más los créditos del TFG. Además de que la Universidad del País Vasco no ha hecho que este 5º año esté adaptado a los horarios que tiene ya de por sí las propias carreras, porque tú tienes asignaturas de primero, de segundo, de tercero y de cuarto juntas. Tienes asignaturas que se van a sologar y eso te lo tienes que arreglar tú. Y es un caos hacer el 5º año. Entonces mi recomendación es, evidentemente, que si puedes, no lo hagas, porque 1, no tiene sentido, no te especializas más por tener 2 carreras, y 2, es un montón de tiempo. No solo invertido para los 72 créditos que son, sino también para tu salud mental. Tío, llevas 4 años en una carrera, estás harto, os lo juro. Me dicen, tienes que hacer otro año de carrera de universidad. Y me mato. Ahora quería daros un poco insight de los profesores de la universidad. En general los profesores de la Universidad del País Vasco son muy buenos. Están ahí para todo lo que necesites, te van a hacer tutorías y van a estar casi siempre disponibles para lo que sea que necesites, para cualquier duda. La universidad te pone a ti ya de por sí uno de tus profesores como tutor. Tú puedes ir a ese tutor y preguntarle todas tus dudas y tal. También os digo, por lo general yo no he hablado con mi tutora de la universidad. Hay otros profesores que a lo largo de la carrera es probable que tú te encariñes más con esos profesores y que les preguntes más tus dudas a esos profesores que literalmente a tu tutor de la carrera. Entonces os quiero decir, los profesores están ahí para ayudaros. Los profesores de verdad no les importa que les preguntéis dudas, no solo dudas de su propia asignatura, sino también dudas de a futuro. Pueden ser sobre el máster, pueden ser inquietudes de la carrera, pueden ser inquietudes tanto de tu futuro, pueden ser inquietudes de cualquier cosa casi. Los profesores son muy majos en general, ¿no? Y ya quería comentaros una última cosa. Están pensando en hacer cambios en la carrera de biotecnología en la Facultad de la Universidad del País Vasco. Esto quiere decir que es probable que las asignaturas de las que yo te acabo de hablar de 3 a 4 años vista no sean las mismas. Si vas a entrar este año o el siguiente, muy probablemente tu carrera sea idéntica a la mía, pero dentro de 3 o 4 años este vídeo a lo mejor se queda un poco obsoleto. Probablemente los profesores sigan siendo los mismos, porque los profesores no son tan mayores, pero las asignaturas a lo mejor sí que cambian. A lo mejor mueven asignaturas de curso o a lo mejor les cambian el temario, yo qué sé. Ayer estuve hablando con uno de los profesores y hay muchos de esos cambios que no se han llevado a cabo, que se han revocado, entonces esto es algo que va a largo plazo. Que lo tengáis en cuenta si lo estáis viendo en 2028, 2029, eso suena un poco lejos, 2030, madre mía. Entonces, quería hablaros también un poco de cómo es el campus de la Universidad del País Vasco, de Leioa, porque hay en Guipúzcoa y en el Álava.
pero en Leioa. Está bastante demacrado todo. La Facultad de Ciencia y Tecnología, por favor, cambiadla, porque tiene grietas que van del techo al suelo. Y del suelo al techo. Es horrible. Hay goteras por todas partes. Hay goteras en la facultad y hay goteras en la biblioteca. No sé dónde va el dinero, pero a mantenimiento no, desde luego. ¿Es un problema? ¿Es algo que te quitaría de ir a estudiar este sitio? No, pero te quitan las ganas de ir a estudiar ese sitio. Pues la competencia científica es muy alta, entonces evidentemente no te voy a decir que porque la facultad es fea no vayas, pero sí que te quitan los ánimos de querer estudiar allí, te quitan las ganas. Yo estoy deseando irme de esa facultad. En lo que a las actividades se refiere, se lo curran bastante, organizan bastantes cosas. Hay miércoles culturales que tú puedes ir y hacer cosas y pasártelo bien. Han cambiado hace poco el rectorado, entonces este rectorado está haciendo también como fiestas. Está la EHUP Jaya, que hay actividades chulas en la Universidad del País Vasco y que podéis atenderlas. Y yo creo que ya, sí que eso ya es todo. Creo que ya no tengo nada más que contaros. Si vosotros habéis estudiado biotech, os dejad vuestras experiencias o vuestros comentarios sobre la carrera. Si tenéis algún tipo de pregunta o alguna inquietud o alguna duda sobre la carrera, podéis dejarlo en los comentarios y yo os voy a contestar muy agradecida. Y a mí ya no me queda nada más que contaros que nos vemos en el próximo vídeo.